Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrian Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 2. La fuente de vida. Había sido un largo día en el trabajo. Estábamos en la etapa final de la preparación de un presupuesto. En realidad, eran 90 presupuestos que tenían que ser fusionados en uno solo. Era un proceso delicado de repartir el ingreso disponible entre los directivos ambiciosos, cada uno queriendo, esperando, incluso exigiendo una tajada más grande del pastel para lograr su objetivo. Mi mente trataba en vano de sacarme todas estas cifras de mi cabeza, cuando de pronto sonó el teléfono. Hola, es papá, hijo. Parecía que a papá se le había caído el edificio del Empire State sobre su cabeza. ¿Qué pasa, papá? Mamá ha tenido un accidente de tráfico muy grave. Esas palabras me golpearon como un mazazo. Inmediatamente comencé a temblar y mi ritmo cardíaco literalmente se duplicó en un instante. Mis músculos se tensaron mientras una descarga de adrenalina se apoderaba de mi cuerpo. ¿Accidente?, casi murmuré en el teléfono, tratando de sujetarlo firmemente. ¿Qué tan grave? Es muy grave, hijo. En ese momento decía haber podido saltar a través del teléfono y solo aferrarme a mi papá, pero él estaba a 12 horas de distancia por carretera y tendría que esperar hasta la mañana siguiente para poder abordar un avión. Cuando colgué el teléfono, mi mente daba vueltas. El impacto, el miedo y el entumecimiento, todos me atacaron al mismo tiempo. En ese momento recordé a Jesús y simplemente caí de rodillas y exclamé: «Oh Jesús, por favor, no dejes que ella muera». Abrí mi Biblia y oré hasta que una sensación de calma se apoderó de mí y me sentí casi en paz. Mi mente empezó a vagar por las cosas mundanas de la vida hasta que me golpearon nuevamente el miedo, la impotencia y el impacto. Repetidamente caí de rodillas y sencillamente oré y me aferré a Jesús. Mamá había estado viajando para enseñar una lección de música. Estaba en una autopista de doble carril con una franja de césped de 10 metros entre las dos vías. Estaba justamente adelantándose a otro coche cuando se fue sobre una cresta y luego no recuerdo más nada. Un auto que venía en una dirección opuesta perdió el control y cruzó la brecha de 10 metros entre las dos carreteras y golpeó a mi mamá de frente. La fuerza del impacto lanzó el motor del auto de mamá a través del cortafuego, empujando al mismo tiempo el volante directamente contra su rostro. Por alguna razón desconocida, en ese momento el asiento se rompió y estoy muy agradecido de que así fuera, pues de lo contrario, ella hubiera muerto instantáneamente. Cuando la llevaron al hospital, tenía quebrados los brazos y las piernas, y todo el lado izquierdo de su rostro se había desintegrado. Cuando entraban a mi madre al hospital, había un médico que estaba a punto de terminar su turno. Cuando vio a mi madre, instantáneamente se puso a trabajar, luchó durante horas para salvarle la vida y finalmente, después de muchos momentos de tensión, su condición se estabilizó. Realmente no encuentro palabras para agradecer a aquel médico. Incluso ahora me vienen lágrimas a los ojos con solo recordarlo. Este hombre trabajó durante 16 horas sin parar y después tuvo la delicadeza de llamar a mi padre a las 3 de la mañana para hacerle saber que mamá estaba en condición crítica, pero estable. Todavía me siento inmensamente agradecido hacia él. Un ejemplo brillante de la capacidad, fortaleza y bondad de la profesión médica.
Algunos días más tarde, mi esposa Lorel y yo estábamos en la unidad de terapia intensiva con mamá. Yo estaba muy feliz de verla viva. Los doctores estaban asombrados de la rapidez de su recuperación. Nos dijeron que ella nunca volvería a tocar el piano y posiblemente ni siquiera volvería a caminar. Fue un golpe duro, pero estábamos agradecidos que ella todavía estaba con nosotros. Lorel estaba mirando las entradas del registro médico de mamá y me hizo señas para que me acercara. El registro mostraba un punto claro donde pensaban que iban a perder a mamá. Y luego, de repente, todos sus signos vitales se recuperaron y ella se estabilizó. El registro no decía cómo había sucedido esto, pero yo sabía que mi Jesús, la fuente de vida, había venido y sustentado su vida. Estoy muy agradecido del poder vivificante de Jesús. Hoy mamá está caminando y a veces, cuando toca el piano, siento un profundo agradecimiento hacia Jesús por haber salvado a mi madre de una muerte segura. La Biblia nos explica sin dudas quién es la fuente de la vida. Leemos lo siguiente acerca de Jesús en Colosenses: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1, 16 y 17. Todas las cosas que podemos ver o percibir, e incluso las cosas que no podemos ver, fueron creadas y son ahora sustentadas por Cristo Jesús. Observa cuidadosamente la redacción de la frase final: y en Él todas las cosas permanecen. El texto nos indica claramente que la fuente vital que procede del Hijo de Dios mantiene unido todo el universo. Pablo lo expresa de esta manera en el libro de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas lo han dicho, de Él somos descendientes. Hechos 17, 24 al 28. Vemos aquí a un Dios que está íntimamente involucrado en nuestras vidas. Pablo comienza con el panorama general y luego apunta hacia el nivel personal e íntimo. 1. Él ha determinado los períodos de la historia de cada nación y las fronteras de sus territorios. 2. Él no está lejos de ninguno ni uno de nosotros. 3. Y finalmente, Pablo va directamente al corazón del asunto y dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si vivimos en Él, entonces la simple lógica nos indica que no podemos vivir sin Él. En otras palabras, Jesús dijo: porque separados de mí, nada pueden hacer. Por favor, entiéndase que esto significa que no podemos hacer nada, física, mental o espiritualmente, sin Él. Somos total y absolutamente dependientes de Jesús
para todas las cosas, así como un bebé depende de sus padres. Permíteme ilustrar este punto porque sus implicancias son de largo alcance. Consideremos el asombroso órgano del corazón. Trabaja como una bomba para hacer circular la sangre dentro de nuestros cuerpos, sin interrupción, durante décadas. Lo que es asombroso del corazón es que, para latir, parece no recibir ayuda de nada fuera de sí mismo. El músculo del corazón puede contraerse y relajarse sin ningún estímulo directo del sistema nervioso. Posee lo que se llama un sistema regulador intrínseco. Como lo explica un texto de anatomía, el sistema de circulación se compone de tejido muscular especializado que genera y distribuye los impulsos eléctricos que estimulan las fibras musculares cardíacas para que se contraigan. Estas fibras musculares son ciertamente especializadas porque generan impulsos eléctricos que no proceden del sistema nervioso. Es totalmente increíble que en ninguna parte del libro de texto de anatomía se aborda la cuestión de cómo estas fibras musculares cardíacas producen esta carga eléctrica para que el corazón se contraiga. Se las llama especializadas e intrínsecas. Pero, ¿cómo hace esto el corazón? ¿De dónde viene esta energía? Aquí es donde el camino se bifurca. La Biblia nos dice que esta energía proviene directamente de Dios. En Él vivimos. Hechos 17:28. Pero Satanás nos insiste que esta energía es inherente en nosotros, que es simplemente parte del proceso biológico que poseemos. Ciertamente no morirás. Génesis 3:5. Este es un asunto sumamente fundamental. O es lo uno o es lo otro. Hay muchos cristianos que tratan de tomar un camino intermedio en este tema y decir, sí, Dios lo hizo todo, pero es como un reloj al que se le da cuerda. Él lo echó a andar y lo dejó que siguiese andando. Es como si de alguna manera Dios hubiese construido las baterías de Duracell y las hubiese puesto dentro nuestro. Pero la Biblia no enseña esta idea, sino que dice que estamos íntimamente conectados con Él y somos totalmente dependientes de Él cada milisegundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. Dios nos suministra activamente, deliberadamente y con amor la carga eléctrica que mantiene a nuestros corazones latiendo. Hay algo en esta realidad que puede, como seres humanos, hacernos sentir realmente incómodos, pero nos ocuparemos de eso más tarde. El hecho es que tenemos que dejar este asunto bien claro enseguida. O creemos que en Él vivimos, nos movemos y existimos, o creemos Él, ciertamente no morirás. No hay término medio. Por difícil que esto pueda ser para muchos de nosotros, solo hemos discutido la parte física de la existencia humana. Ahora debemos considerar los aspectos mental y espiritual. Tengamos en cuenta los siguientes textos. Espero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 y 3. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar
toda clase de artesanías. Éxodo 31, 1 al 5. La Biblia revela a Dios como la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Colosenses 2, 2 al 3 desafía el concepto de que como seres humanos podemos dar origen a la sabiduría y al conocimiento. Toda la sabiduría y todo el conocimiento provienen de Dios por medio de su Hijo Cristo. Un ejemplo de esto se muestra en Éxodo 31, 1 al 5. Aquí vemos a Dios dando a un hombre sabiduría y entendimiento en artesanía. Es interesante que a menudo nos refiramos a las personas que muestran una gran habilidad y talento como dotados. Ciertamente lo son, pero son dotados por Dios. Vamos a transportarnos al momento de un concierto. La audiencia está hechizada mientras una joven talentosa mueve sus dedos por todas las teclas del impresionante piano de cola. Literalmente, ella hace cantar al piano. Posee el toque de la mano maestra. Ella avanza hacia el clímax y sentimos que ha llegado el final. Deseamos que continúe, pero la obra termina y la multitud estalla en aplausos, asombrada de tanta elegancia y gracia, combinada con pasión e intensidad. La joven se inclina, aspira el aroma de alabanza y luego se aleja del escenario. Retrocedamos un poco porque hay algo interesante en este escenario frecuente. Cada vez que algo como esto ocurre, la audiencia debería prorrumpir en exclamaciones tales como «Bendito sea Dios, de quien emanan todas las bendiciones», o algo de naturaleza similar. El aplauso debe ser dirigido a Dios, quien dio la habilidad, la sabiduría y la capacidad. El corazón de la pianista debería desbordar de amor y gratitud a Dios por el don que Él le ha dado, pero este rara vez es el caso. Si realmente actuáramos de esta manera, no estaríamos encantados por el éxito ni desanimados por el fracaso, ya que la capacidad para actuar no viene de nosotros, y si no procede de nosotros, no podemos darnos crédito cuando tenemos éxito, ni desanimarnos cuando fracasamos. Aquí está la maldición del árbol de Duracell. Imagina la libertad de volar en el cielo abierto en un paramotor, un paracaídas motorizado. La sensación de libertad que experimentamos cuando tenemos éxito, creyendo que hemos originado ese éxito, es comparable a la emoción de elevarse a miles de metros sobre la tierra y presenciar la hermosa vista desde lo alto. Pero si subimos demasiado alto, podríamos perder la conciencia por la falta de oxígeno o sufrir alguna falla en el motor y estrellarnos. Mientras más alto subamos en la mentira del poder en nosotros mismos, mayor será la velocidad del impacto cuando nos estrellemos con la tierra. No se puede escapar de la maldición del árbol de Duracell. Una vez que se ha probado su fruto, el deseo de subir es irresistible y la consecuencia final es inevitable. No es ninguna casualidad que en el mundo entero la depresión es la causa principal de incapacidad. El fruto del árbol Duracell nos produce el deseo de subir a alturas que son inadecuadas para nosotros. Mientras más comamos del fruto, mayor será el deseo de subir y con mayor seguridad tendremos nuestra caída. ¿Cuántos golpes has recibido ya? ¿Cuántos más puedes recibir? Vale la pena pensarlo. Vayamos al siguiente nivel. Hemos visto las consecuencias de la dependencia física y mental. Pero ¿qué acerca de la dependencia moral y espiritual? Este es un tema desafiante, así que amárrese el cinturón de seguridad, pues podría ser un paseo áspero. La Biblia nos dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8.
Esto nos dice que Dios es la fuente del amor. También se refiere a Dios como el Dios de la esperanza, Romanos 15:13. Esta idea se amplía bastante en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, experimentado en quebranto, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Las implicancias de este texto son asombrosas. Analicémoslas por un momento. Todos estos atributos vienen al tener el Espíritu de Dios. Esto simplemente significa que sin el Espíritu de Dios no se puede tener amor, gozo, paz, paciencia, ni amabilidad, y ni las demás cualidades. Estaba pensando en esta verdad bíblica un día mientras caminaba en un parque junto a un lago. Todo estaba calmo y lleno de paz. De pronto, vi a una madre que mecía a su hija en un columpio. Las dos reían y obviamente disfrutaban de su mutua compañía. El amor que esta madre experimentaba por su hija era inspirado por Dios. El pensamiento de ser amorosa, buena y tierna con su hija no se originó en el corazón de la madre, sino en el corazón de Dios. Y Él se lo dio a la madre, quien eligió expresarlo, y el pensamiento se convirtió en el amor de una madre. En este sentido, en realidad no se trata del amor de madre, sino que es el amor de Dios expresado a través de la madre. El amor llegó a ser parte de la madre porque ella respondió al Espíritu de Dios y lo expresó. En el sentido más verdadero, no hay tal cosa como el amor de una madre para sus hijos o el amor entre marido y mujer. ¿Suena radical? Pues es lo que la Biblia enseña. He presentado esta idea muchas veces cuando he predicado o hablado en seminarios y es interesante ver cómo responde el auditorio. Los rostros de algunas personas se ven como si yo acabara de atacar el fundamento mismo de la raza humana. A pesar de los millares de canciones de amor que alguna vez se han cantado y los miles de millones de promesas en el altar matrimonial diciendo «Te amo y te amaré para siempre», ninguna de estas promesas puede ser cumplida sin que Dios derrame su amor en nuestras almas receptivas. Pongamos el atributo del amor al extremo del parapente. ¿Por qué tantas personas experimentan el desamor? Es porque una persona que cree que el amor se origina en su propia alma, con frecuencia puede despertar en la mañana y no estar enamorada de su pareja. Él o ella comienza a dudar si su pareja es adecuada y frecuentemente empieza a buscar a alguien más que le devuelva ese sentimiento de amor. La tarjeta de crédito de Duracell ha llegado a su límite y ahora es tiempo de pagar. ¿Y qué diremos del hombre sincero que en sus votos matrimoniales se propuso realmente amar a su esposa para siempre y de pronto se encuentra atraído hacia otra mujer? Puede que no quiera sentirse de esta manera, pero no puede evitarlo. El amor se confunde con la lujuria y él duda de su propia integridad. Entonces comienza a alejarse de su pareja porque el sentido de culpabilidad por actuar de esa manera le impide creer que él todavía es digno del amor de ella. Él pensaba que podía mantener vivo el amor en su corazón, pero ahora su parapente se ha estancado y viene estrellándose contra el suelo del que despegó, y su matrimonio ha terminado. Es de extrañar entonces que encontrar gozo en el matrimonio sea algo tan evasivo para la mayoría de la gente. Por el bien de aquellos que sienten que su matrimonio ya no vale la pena, recuerden que el amor se origina únicamente en el corazón de Dios y está disponible gratuitamente para los que se lo pidan.
Si sientes que has perdido ese amor por tu pareja, pídele a Dios que te lo devuelva. Y Él lo hará, porque lo prometió. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 al 14. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.